Para la confección de nuestro short de baño, vamos a iniciar con el patronaje y para ello tomaremos un papel y a partir del borde superior vamos a bajar 2 centímetros. Marcamos unos puntos y luego trazamos una línea que pase por los puntos. Esta será nuestra línea de cintura. Por el borde lateral, partiendo de la línea de cintura, bajamos la medida del largo del short. Escuadramos y trazamos la línea de bota. A partir de la cintura vamos a bajar por el lateral la medida del alto de tiro y marcamos 2 puntos. Trazamos una línea que pase por ambos puntos. Esta será nuestra línea de cadera. En el borde superior del papel vamos a ubicar la medida de 1/4 de contorno de cadera más la holgura deseada. Esta puede ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Esta misma medida la ubicamos en la línea de cadera. Luego trazamos una línea que una la línea de cintura y la de cadera. Esta será nuestra línea alto de tiro. En la prolongación de la línea de cadera vamos a ubicar la medida del tiro delantero. Esa misma medida la vamos a ubicar en la línea de tiro, partiendo de la línea de cadera. Por la línea de cintura, partiendo del alto de tiro, vamos a meter 2 centímetros y trazamos de nuevo la línea alto de tiro, tal como se indica, desde los 2 centímetros hasta la medida que ubicamos por alto de tiro. Luego, con la ayuda de la curva francesa o a mano alzada, vamos a realizar la curva del tiro del delantero. En la línea de cadera vamos a ubicar el punto medio y para ello utilizamos la cinta métrica desde el tiro hasta costado. Tomamos la medida del costado al punto medio y trasladamos esta medida a la línea de cintura y la línea de bota. Trazamos una línea que pase por los puntos que hemos marcado. Esta será nuestra línea de aplomo, la cual nos sirve para alinear nuestro patrón al hilo de la tela. En la línea de bota vamos a ubicar la medida de 1/4 de contorno de bota. Esta medida la colocamos hacia ambos lados de la línea de aplomo. Cerramos costado trazando una línea de la cadera a bota. Cerramos entrepierna y hacemos una línea semicurva desde el tiro a la bota. Luego de la línea de bota bajamos 3 centímetros para el dobladillo. Luego cortamos por la línea del dobladillo. Doblamos el espacio del dobladillo hacia la pieza del short. Cortamos el patrón del delantero. Para el patronaje del posterior del short vamos a tomar un papel. Trazamos una línea en la parte inferior del papel donde vamos a descansar la línea de bota del patrón del delantero. Este lo ubicamos dejando espacio en la parte superior y de ambos lados del patrón. Colocamos el patrón del delantero y alfileteamos. Extendemos las líneas de cadera hacia ambos lados y la línea de bota. En la extensión del tiro marcamos nuevamente la medida del tiro delantero, ya que el tiro posterior es la medida del tiro delantero por 2. En este punto que hemos marcado bajamos 1 centímetro y marcamos otro punto. Al inicio de la curva del tiro delantero vamos a subir 1 centímetro. Vamos a marcar un punto en el papel. Por la línea de cintura, partiendo del alto de tiro, vamos a meter 2 centímetros. En este punto subimos 4 centímetros. Por costado extendemos la línea de cintura y marcamos 4 centímetros. En el ángulo de la curva del tiro vamos a sacar en diagonal una medida de 1,5 centímetros y marcamos un punto. Trazamos la línea de alto de tiro desde los 4 centímetros que subimos en cintura hasta el punto que marcamos al inicio de la curva del tiro del delantero. Trazamos la curva de tiro
por los puntos marcados con la ayuda de la curva francesa o a mano alzada. En la línea de ruedo sacamos 2 centímetros por costado y por el entrepierna. En la cadera sacamos 2 centímetros. En el delantero tomamos la medida desde la línea de costado del posterior por cadera hasta la línea de aplomo. Ubicamos el punto de la línea de aplomo en la bota y en la cintura. Cerramos costados y entrepierna. Trazamos una línea de cintura. Retiramos el patrón del delantero. Trazamos la línea de cadera completa, la línea de bota, y ubicamos la medida que tenemos de la línea de aplomo a costado del delantero en la línea de cadera del posterior para ubicar dónde es el punto de la línea de aplomo. Trazamos la línea de aplomo del posterior de bota a cadera. Cortamos el patrón posterior. Para realizar el patrón de la pretina, tomamos la medida del contorno de cintura del delantero y posterior. Así obtenemos la medida de mitad de cintura. En el papel trazamos una línea. A partir de esta línea bajamos 6 centímetros y marcamos unos puntos. Luego trazamos una línea que pase por los puntos marcados. Trazamos un rectángulo con estas medidas. Escuadramos y cerramos el extremo. En el otro extremo colocamos una marca que indique que ese extremo va al doblez de la tela. Cortamos la pretina. Para el patrón del bolsillo tomamos un papel. Para realizar este patrón vamos a trabajar con el patrón del delantero. Iniciamos tomando la hoja de papel y la doblamos a la mitad. Colocamos el papel debajo del patrón del delantero, alineando su borde de doblez con la línea de aplomo y el borde superior con la línea de cintura. Alfileteamos. En el patrón delantero por la línea de cintura, partiendo del costado, metemos 5 centímetros. Marcamos un punto. Por la línea de costado, partiendo de la línea de cintura, bajamos 13 centímetros. Marcamos un punto, que será la boca del bolsillo. A partir de ese punto, bajamos 16 centímetros. Marcamos otro punto. Esta será la profundidad del bolsillo. Trazamos el costado. Cortamos por el costado. Trazamos la semicurva de la boca del bolsillo. Tomamos el patrón delantero y la hoja superior del bolsillo y cortamos la línea que trazamos de la boca del bolsillo. Retiramos los alfileres. Separamos el patrón del bolsillo del patrón del delantero. Alfileteamos el bolsillo. Trazamos la línea inferior. Rectificamos la profundidad a partir de la boca del bolsillo. Cortamos por la línea que hemos trazado. Luego, en la pieza que queda sobresaliente de la boca del bolsillo, colocamos unos puntos que indiquen los puntos donde inicia y termina la boca del bolsillo. Luego, a partir de estos puntos, vamos a meter 3 centímetros en la línea de cintura y por costado. Luego trazamos una línea semicurva uniendo estos dos puntos que hemos marcado. El bolsillo interno se confeccionará de malla, que será el material con el cual vamos a realizar el forro, y el corte que se hizo en el bolsillo, quedando una esquina, la vamos a cortar en la tela principal.
Así queda nuestro patrón del bolsillo. Ahora vamos a realizar el patrón del forro. A partir del borde del papel vamos a bajar 1 centímetro y marcamos 2 puntos. Luego trazamos una línea que será la línea de cintura. A partir de la línea de cintura por el lateral bajamos la medida de alto de tiro. Utilizamos la misma medida que tomamos para realizar el patrón del short. Trazamos una línea corta que será la línea de fondo. Luego en la línea de cintura colocamos la medida de 1/4 de contorno de cadera, pero con centímetros de reducción, ya que vamos a trabajar con una tela de malla que tiene un poco de elongación, así que vamos a restarle 2,5 centímetros. En este punto en cintura escuadramos y bajamos el alto de cadera, que será el costado del forro. En la línea de fondo marcamos 5 centímetros, ya que estamos trabajando con una talla XS. Pueden ser de 2,5 centímetros cuando trabajamos con tallas de niño hasta 7 u 8 centímetros porque trabajamos con tallas de caballero. Luego trazamos una línea recta del fondo a costado. Ubicamos el punto medio en esa línea que acabamos de trazar. Allí escuadramos y subimos 2 centímetros. Seguido trazamos la curva de escote de pierna. Alfileteamos. Cortamos el patrón del forro. Vamos a trabajar ahora con el corte en tela del short de baño. Para la creación de esta prenda vamos a utilizar una tela impermeable y flexible, ligera, suave al tacto, fresca y que no se transparenta. Iniciamos colocando la tela al doblez enfrentando sus derechos. Colocamos el patrón del posterior y tomamos la distancia de la línea de aplomo al doblez de la tela, que en diferentes puntos la distancia sea la misma. Así verificamos que esté bien alineado con la tela. Alfileteamos. Trazamos el contorno dejando un margen de costura de 1 centímetro. Menos en la línea de bota, que ya tiene sus centímetros para el dobladillo. Allí trazamos al ras. Cortamos la pieza del posterior. Volvemos a doblar la tela enfrentando sus derechos. Ahora colocamos el patrón del delantero. Verificamos midiendo del borde de la tela a la línea de aplomo, que estén bien alineados. Alfileteamos. Trazamos al igual que el posterior, dejando 1 centímetro de margen de costura al contorno y por la bota trazamos al ras. Cortamos el delantero. Ahora vamos a trazar la pretina. Ubicamos el patrón sobre la tela al doblez. Un extremo lo alineamos con el doblez de la tela, el que lleva las marcas que colocamos en el patrón. Alfileteamos. Trazamos 1 centímetro en los bordes a lo largo y en el extremo dejamos 2 centímetros para el margen de costura. Cortamos la pretina. Luego, sobre la tela colocamos el extremo que va al costado del bolsillo. Se coloca el patrón y se alfiletea. Trazamos al contorno 1 centímetro de margen de costura. Se corta la pieza. Ahora extendemos la tela de malla para trabajar al doblez y colocamos el patrón del bolsillo. Alfileteamos. Trazamos al contorno dejando 1 centímetro de margen de costura.
Cortamos el bolsillo. Colocamos nuevamente la tela de malla al doblez y vamos a ubicar el patrón del forro. Alfileteamos. Trazamos al contorno dejando 1 centímetro de margen de costura. Cortamos la pieza. Si te gustan nuestros videos, te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos disponible variedad de cursos online y patrones digitales. Para trabajar la parte de la confección del short de baño, iniciamos uniendo las piezas de los bolsillos. Alfileteamos. Unimos con costura recta y zigzag. Luego, por el derecho pasamos un pespunte repisando el excedente de tela. Ahora enfrentamos el derecho del bolsillo con el derecho del delantero del pantalón. Alfileteamos por la boca del bolsillo. Cerramos con costura recta. Luego hacemos pequeños piquetes en las partes curvas, como se indica. Giramos el bolsillo hacia el revés del delantero del short y pasamos un pespunte por el borde de la boca del bolsillo. Luego doblamos el bolsillo por el revés del short. Alfileteamos por cintura y costado. Aseguramos el bolsillo a la pieza del short. Cerramos el fondo del bolsillo con costura recta y zigzag. Seguido enfrentamos los delanteros. Alfileteamos por el alto de tiro. Cerramos con costura recta y zigzag. Luego, por el derecho, pasamos un pespunte, pisando al revés el excedente de tela. Ahora enfrentamos los derechos del posterior. Alfileteamos por el alto de tiro. Cerramos con costura recta y zigzag. Luego haremos lo mismo que en el delantero. Pasamos un pespunte por el derecho del tiro del posterior, como se indica.
Seguido enfrentamos los derechos del delantero con el derecho del posterior. Alfileteamos por costados. Cerramos con costura recta y zigzag. Continuamos cerrando por entrepierna, lo alineamos y alfileteamos. Cerramos con costura recta y zigzag. Seguido cerramos por costado y fondo del forro, como se indica. Pasamos costura recta y zigzag. El siguiente paso será colocar elástico por escote de piernas, un elástico delgado, pero en nuestro pantalón vamos a trabajar con el de 7 milímetros, aunque puede ser de menos milímetros de ancho. Luego colocamos una cinta adhesiva al lado del prensatela, donde con la ayuda de la escuadra vamos a alinear la aguja con la primera medida que marcamos en la cinta, como se indica. Marcamos del 1 al 7. Esto será para trabajar la tensión del elástico. Luego al revés del forro colocamos el elástico y vamos a hacer tensión del 5 al 7, haciendo una tensión uniforme mientras cosemos con zigzag el elástico al contorno del escote de la pierna. Iniciamos por el fondo. Una vez que hemos cosido el elástico, volteamos al revés de la pieza y pasamos nuevamente una costura zigzag a todo el contorno al borde del elástico. Para unir el forro al pantalón, procedemos a ubicar las cuartas partes del forro. Tomamos el pantalón al derecho y el forro al derecho. Enfrentamos la cintura del pantalón con la del forro como se indica. Colocamos los costados del forro alineados con los costados del short y los puntos centrales del delantero y posterior alineados con las líneas de tiro del short. Alfileteamos.
Pasamos costura recta a medio centímetro del borde. Vamos haciendo un poco de tensión en el forro. Seguido vamos a trabajar la pretina. Extendemos la pretina y en uno de sus extremos metemos 6 centímetros. Trazamos una línea por donde realizaremos un corte. Cortamos la pieza de los 6 centímetros. Luego tomamos los extremos de la pretina y de uno de sus bordes subimos 1,5 centímetros y hacemos una marca dejando un espacio de 1 centímetro. Luego vamos a trazar una pequeña línea que será el ojal para la trenza. En la pequeña pieza de los 6 centímetros también hacemos las marcas que hicimos en los extremos de la pretina como se indica. Luego tomamos el corte de los 6 centímetros que vamos a unir a los extremos de la pretina. Pasamos costura recta a 1 centímetro del borde hacia adentro, de la unión de la pieza con los extremos de la pretina. Justo donde trazamos el centímetro, no pasamos costura, quedando un pequeño orificio. Ya unidos los extremos de la pieza de los 6 centímetros, doblamos el centímetro de margen de costura al revés y pasamos costura repisando el excedente de tela como se indica. Tomamos la pretina y como se indica marcamos el punto medio del delantero, que será en la pieza donde están los ojales, y al otro extremo marcamos el punto medio. Doblamos la pretina y planchamos. Ubicamos la pretina a la cintura del short, alineando los puntos medios que marcamos con las costuras de tiro del delantero y posterior. Alfileteamos a todo el contorno de cintura. Unimos al todo el contorno con costura recta.
Dejamos un espacio de aproximadamente 4 centímetros sin cerrar por el posterior. Por allí vamos a introducir el elástico que va a la cintura. Para la medida del elástico se toma la medida de cintura del short y le restamos la cuarta parte de esta medida. El elástico tendrá 3 centímetros de ancho. Introducimos el elástico con ayuda de un pasacinta o un imperdible. Una vez ya ubicado el elástico en toda la pretina, tomamos los extremos del elástico, los superponemos uno sobre el otro y unimos con costura recta. Distribuimos el elástico en toda la pretina. Cerramos el espacio que dejamos sin coser al borde de la pretina. Pasamos costura recta. Luego cosemos con costura zigzag a todo el contorno por el excedente de tela en cintura. Esta pestaña de costura de la pretina la colocamos hacia abajo por el revés y por el derecho vamos a repisar con costura recta al borde por donde unimos el pantalón a la pretina. Ahora medimos de la costura por donde unimos el pantalón con la pretina 1 centímetro hacia arriba y hacemos pequeñas marcas. Vamos a repisar y pasando costura recta por las marcas que hicimos. Vamos a ir alando la pretina al coser y pasamos costura recta. Va quedando el canal por donde va a ir la trenza o cordón. Así debe quedar nuestra pretina una vez pasadas las costuras a todo el contorno con un bonito acabado. Con la ayuda de un pasacinta o un imperdible, introducimos el cordón a la cintura. Por último, realizamos el dobladillo en la línea de ruedo de las piernas.
Así luce nuestro short de baño.